de las universidades en el Perú está muy desprestigiada. A partir de los modelos que abarcaron durante la época de los siglos 80, 90 a 2000 hasta la actualidad, hemos perdido mucho prestigio a nivel internacional. Lo único que se podría salvar, digamos, es la medicina, pero la mayor parte de investigaciones, de acreditaciones de universidades no son convalidadas a nivel internacional. Estamos desprestigiados a partir de la misma falta que nos hace de un modelo que nos proyecta a un futuro, a lo cual universidades o instituciones privadas publicaron diversos modelos educativos en una educación superior para que las universidades sean acreditadas y sean reconocidas como universidades de prestigio a nivel internacional. Tal cual, el proyecto Turning habla sobre esto. El proyecto Turning habla sobre universidades que están acreditadas, que buscan una competencia en sus mismos egresados, pero también buscan que estos egresados sepan siquiera un poco de todo, investiguen, realicen la investigación, que es lo que se pide acá en el Perú. El proyecto Turning es un proyecto interesante porque requiere la participación de más de 150 países miembros, o por lo menos así inició, en el que cada país tiene a una universidad representante en el que se encarga de un área temática específica. Por ejemplo, digamos, la Universidad de París está encargada de investigar en el área de física. La Universidad de Heidelberg de Alemania investiga el área de geología, y así, 250 países miembros investigan cada área y con el objetivo de mejorar la calidad de educación y las competencias, ya sea tanto para docente como para estudiante. Creo que esto es muy, digamos, integra demasiado al aprendizaje para los estudiantes, porque no solo permite, digamos, tener aportes de distintas perspectivas de distintos países, sino que es un modelo abierto, es decir, las universidades de distintos países pueden, digamos, orientarse según este modelo implementado por el proyecto Turning, tanto como no. Obviamente que van a orientarse hacia eso, pero no lo van a seguir digamos, a rajatabla totalmente lo establecido por este proyecto, ¿no? Javier y Enrique, que estuvieron más que todo en distintas universidades, experimentaron distintas realidades, distintas formaciones, modelos educativos, que generalmente el Perú solo sigue uno, pero universidades privadas o públicas tienen diferentes estándares para, digamos, un egresado. ¿Qué es lo que podrías decir, por ejemplo, qué podrías contarnos sobre algunos modelos? O sea, ¿cómo es la enseñanza diferente a una privada o a una nacional? Yo podría enfocarme no solamente en el ámbito superior, sino también en la educación básica, pero respondiendo a la pregunta sobre la educación superior, en la diferencia entre una universidad privada y una universidad, en este caso nacional, es prácticamente la forma en cómo se logran las competencias dentro de sus estudiantes, en sus estudiantes. ¿Por qué? Porque la universidad privada, pues, está totalmente sistematizado y actualizado a las TICs. Por ejemplo, una gran diferencia que yo puedo ver es que los docentes están mayormente capacitados e instruidos en utilizar todas las herramientas tecnológicas para sus estudiantes y en favor a sus estudiantes, a diferencia de tal vez una universidad que es pública, que los docentes no están totalmente, resalto la palabra porque hay docentes que no están preparados con la educación que supuestamente deberíamos tener y está tipificado en una currícula. En este caso, eso es un problema, ¿no? Y repercute en los estudiantes que estudian en una universidad pública. ¿Y por qué hay esa diferencia? De igual forma en la educación básica, regular, porque tampoco no te queden libramos de ello, porque nosotros somos docentes, estamos parando para ser los docentes, y la influencia que tenga este modelo educativo también va a influir en los estudiantes de educación básica. De igual forma, a los estudiantes de educación básica, tanto en privado y en público, es muy distinta. Entonces, ¿a qué se debe esa brecha?
En lo que respecta a relación, ¿no? De lo que estaba diciendo compañera Fiorella, en la educación básica regular, en la experiencia que tengo aún, se notan mucho las diferencias. Y lo que hay un propósito del Estado, de acuerdo al modelo educativo, pues es totalmente distinto, ya que se nota aparte, esa presión que se ejerce en los colegios privados, porque obviamente es más controlado, pero te dan todos los beneficios. Y por ende la exigencia académica también tiene una vista, no solamente de que quieres ya, sino que también tengas un panorama muy general al mundo. Y que también lo que pasa aquí es que te forman más para entrar a una universidad, tanto de la localidad como también a las distintas regiones del país. O sea, tiene una visión más integral, sí, más exigente, sí, por el simple hecho de ser privada. Y en una normal, en un colegio del Estado, es totalmente distinto el panorama, partiendo desde la misma exigencia que le permite o da el Ministerio de Educación hacia los colegios propiamente del Estado. Los mismos estudiantes, la misma currícula está desfasándose muy rápido, ya que todo va cambiando y los chicos tienen otra dimensión. Entonces, si hablamos del tema de las TICs, es lo que generalmente mencionabas tú, Fiorella. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia. Mientras que en la privada tienes que capacitarte, tienes que cumplir ciertas formas, porque si no te cae una sanción, como decía la profesora Nubes, por ejemplo, en una básica regular, el docente decide si va o no. A pesar que le traigan el mejor capacitador, sucede en la nacional y en la privada, igualito sucede con una colegio de educación básica regular, tanto privado. ¿Sabes cuál es la diferencia de eso? Las universidades europeas no permiten que los profesores estén pagando, como se dice coloquialmente, que simplemente por ser nombrado, por tener un estatus alto, sean profesores simplemente ahí en sus universidades, sino que estos profesores tienen que investigar. ¿Cómo un profesor orienta a un alumno que investigue si es que el mismo profesor no lo hace? Es un problema acá en la actualidad. Es que eso va también con la sociedad, obviamente. Nosotros tenemos una sociedad muy coloquial, no tan, se puede decir, formal, o con una mentalidad de que sabes que quiero trascender, pero con esta cierta formalidad. ¿Y a qué se debe eso? Yo creo que esto se debe a muchos contextos históricos. Tenemos que hablar años y siglos atrás para mí. En el ámbito educativo. En el educativo y la verdad desde el manejo político. Porque desde lo político se decide, ¿no?, de lo que se va a hacer en la educación. Y obviamente también esta sociedad es muy característica de la cual parece. Pero, bueno, si hablamos del tema político, está bien, la normativa educativa, ¿no? Una normativa, unos estándares que están dentro de la educación, que tienen que cumplirse en cada rango, superior, básico. Pero, ¿realmente se cumple lo que está en la normativa? Si la currícula implementa un modelo educativo 3.0 que implica las TICs, en este caso, ¿se cumple realmente la forma en cómo lo están escribiendo, diciendo, codificando? Como decía el doctor Ñáñez, Luis Pastor, el documento aguanta todo. Tanto como en hace rato también conversábamos en el tema del jurídico y aquí en este tema que nos compete, el papel aguanta todo. Una cosa es la realidad y otra cosa lo que está escrito. Sería tan fácil resolver problemas, tan fácil aplicar una normativa educativa buena y óptima si realmente se aplicaran lo que dicen los documentos normativos del Estado en el aspecto educativo, claro. No, pero, o sea, si partes del normativo, sí, también se tiene que aplicar, claro, pero el proyecto Turing también abarca ¿qué cosa? ¿Qué cosa abarca? ¿Acreditación? ¿Evaluación? Y certificación. ¿Cómo uno sabe que una universidad está bien acreditada? Hay algo muy curioso en eso, porque el proyecto Turing, en relación con otras digamos, instituciones encargadas por países, se encarga de eso. Por ejemplo, la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad, Certificación y Acreditación de España. Bueno, en lo que respecta
a las instituciones encargadas de la acreditación, evaluación y certificación por países. En España está la NECA. Esta NECA trata de manera diferente lo que son las universidades acreditadas y lo que son las universidades no acreditadas. Cuando un estudiante, por ejemplo, va a sacar un título profesional, ya sea de graduado, bachiller, magíster o doctor, son 3 procesos por los que pasa. Esos procesos se llaman evaluación, acreditación y certificación. Ahora, cuando llega el momento de la acreditación, la universidad que no está acreditada, así como nosotros tenemos acá universidades que están acreditadas, por ejemplo la Universidad Latinoamericana CIMA no estaba acreditada, a las peruanas tampoco. Bueno, lo mismo existe en España. Hay universidades que no están acreditadas con la institución correspondiente y frente a la NECA, para que los estudiantes saquen su título profesional y que están en esta universidad, en la etapa de acreditación, la NECA designa, autoridades correspondientes elegidas por ella dentro de la universidad, digamos, pueden ser profesores, pueden ser encargados, directivos, etcétera, para que se encarguen de esto. Caso muy contrario a una universidad acreditada que cuenta con todo el apoyo de la NECA, es decir, la organización, los responsables de ahí, es muy diferente entre las profesiones. Entonces, o sea, en pocas palabras, está tratando de decir que si una universidad no está acreditada, digamos, en países europeos, el resto de universidades la desprecian. No la dejan sola. O sea, el estudiante que está ahí estudiando, a diferencia de acá en el Perú, que se quedan sin título profesional y sin título válido, la NECA es una institución que acredita su título profesional, aún así la universidad no está acreditada. Ya. En tal caso, el proyecto TUNI tiene una visión con las universidades, pero ¿es una propuesta que se puso a las universidades o es una propuesta que así en general se lanzó como un modelo de educación superior? Ese modelo de educación se establece, es muy largo. Por ejemplo, puede surgir, por ejemplo, incluso desde el siglo XVIII-XIX, cuando surgen las universidades realmente existentes, cuando Kant, por ejemplo, dio su discurso de conflicto de las facultades, impuso un nuevo orden, una nueva forma educativa. Y a partir de ahí es que, digamos, se dejó toda la ideología y se comenzó, digamos, a tener un pensamiento crítico, investigativo y epistemológico, lo cual el proyecto Turing, arraigado con la Declaración de Bolonia en el 99, sigue, y el Comunicado de Praga también. Entonces, lo que quiere el proyecto Turing es mejorar la calidad investigativa del estudiante para el momento en el que cuando saque su título profesional, no sabe. ¿Alguien de acá cree que el Perú está preparado como para un proyecto así? Si vemos la realidad actual en las universidades del Perú, el proyecto Tuning está listo. No está preparado nuestro país para asumir ese proyecto denominado Tuning, puesto que si se pide la acreditación de los estudiantes, en este caso de la universidad, y para acreditarse pues tienen que ser competentes en el ámbito investigativo. Creo que dejamos un poco que desear en el ámbito superior. Para egresar pues se necesita una investigación, supuestamente, pero son pocos los que realizan ese grado, o son pocos los que finalizan o culminan de esa forma su educación superior. Hay otra curiosidad también, que la NECA cada 6 años hace un sorteo para elegir a 6-7 representantes universitarios, o sea, no universitarios, no, docentes universitarios, para que se vayan a especializar en investigación a España. Y curiosamente, no me acuerdo qué año, si en 2022 o 20, fueron elegidos 6-7 representantes, 6 docentes universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, para ir a capacitarse allá en investigación. Y De acá, Nacional de Trujillo. Perú. Fueron elegidos de literatura, más de literatura, para capacitarse en investigación, ¿no? En actividad investigativa. Que pueden investigar el siglo de oro español, qué cosa. No, pues. Algo referido a eso. Algo referido de los programas. La verdad, los chicos de educación básica regular, como comentaba,
los chicos de educación básica regular entran con un 0% de investigación. Y si queremos o visualizar bien, ¿no? El proyecto Tuning, pues tenemos que incluso partir desde los cimientos para que ese proceso sea de lo poco a lo grande, ¿no? O sea, creciente. Porque de nada sirve tener todo en el papel, pero en la universidad se pega una realidad distinta. En la universidad recién, lo dicho, recién se pone a investigar. Recién nos tomamos a mentir, ¿qué es investigar? O sea, empezamos recién ahí. Hay colegios en la, ¿cómo se llama? En la capital, en Lima, que de por sí están acreditadas con universidades, pero salen con ya cuarto, quinto año y ya están investigando. Por ejemplo, el COAR ya empieza a investigar a partir de los años, generan artículos de investigación y todo eso. O sea, la investigación no está tan perdida acá en el país. Claro, pero hay ciertas eventualidades como dice el COAR, el Colegio Presidente de la República también, ya te prepara que salgas afuera, pero ya investigando y todo lo demás. Pero yo hablo en general, la mayoría, ¿no? de las regiones del colegio público. Es que la educación acá es muy elitista. No La sé verdad, si sí, y eso se mantiene incluso desde la propia colonia. De una u otra manera maquillado, pero está ahí, es algo que no podemos ver o aceptar de esa forma. Por eso hay, en el mismo estado, en el mismo aparato del Estado, hay esas diferencias. Pero el proyecto Tuning lo que quiere es que todos los estudiantes estén investigando, a pesar, como dice Javier, que una universidad no está acreditada, le dan el valor al estudiante que investiga. Claro, para eso va a ser el proceso. Pero hoy en día, por ejemplo, fácilmente un estudiante de clase media no necesariamente tiene que ser de clase alta, puede ponerse a ver a internet, a buscar curiosidades, lo que necesitan en el colegio. Estoy seguro que a muchos estudiantes de muchos colegios aquí les causa curiosidad algunos puntos que toca algún profesor, pero ¿por qué lo dejan? Lo dejan de lado y ya siguen, digamos, investigando en su casa, ¿no? Ahora, tenía una idea acerca de lo que habían dicho. Había varias ideas que hemos tratado así, pero si nos enfocamos al proyecto de Tuning, ¿el Perú está preparado? No. El proyecto Tuning también tiene un proyecto Tuning latinoamericano, que también en consonancia con el europeo se instituyó en el 2003-2004. Pero algunos países no fueron, o sea, se invitó a los países que se unieran prácticamente. No, yo leí que enviaron propuestas, fueron 8. Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y unos otros más. Pero podríamos decir que Perú no estaba. No, básicamente, o sea, tiene más o menos el mismo ideal, pero en consonancia con el europeo, ¿no? O sea, tiene el horizonte, tiene la vista, lo que quiere, pero lograrlo y hacerlo no está. De por sí el proyecto Turing tiene la visión de no ser algo que simplemente tabla, sino que sea algo que las universidades adopten como un modelo de educación. Claro, pero para eso creo que sí, no. Claro, eso es cierto, pero ¿por qué no pensamos, por ejemplo, en cómo nosotros promover ese proyecto, esté o no normado en una universidad? Por ejemplo, tomar conciencia sobre ese proyecto, saber cuáles son sus bases negativas, positivas, y el proyecto Turing implica competencias, ya sea en los estudiantes de educación superior, incluso los estudiantes de educación básica. ¿Y por qué nosotros como futuros docentes aplicarlo por cuenta propia a los estudiantes que nosotros vamos a enseñar, tomando conciencia de ese proyecto, sabiendo, conociendo e investigando? Podemos empezar, ¿no? Ya que estamos en punto, comentar a los compañeros de la U y nuestros estudiantes, pues, aplicar esa, bueno, como dices, una propuesta. De esa forma, poco a poco se puede conocer este proyecto que tal vez la mayoría de los docentes que están formándose no lo conocen. Y algo que es aplicar a la realidad de la institución, porque cada institución y también cada persona, obviamente, cada escolar. Entonces creo que de una u otra manera va a ser importante tener en cuenta ello y también formar esa, como quien dice, esa conciencia dentro de cada uno de los que nos estamos formando. Bueno, el proyecto Tuning elogia la capacidad investigativa, tanto así que, por ejemplo, en el área de docencia, cuando uno está formándose, si quiere sacar, digamos, el título de
magíster o de doctor tiene que tener un cierto historial investigativo, ya sea haber publicado artículos, ensayos que hayan beneficiado a la actividad científica. O sea, para uno ser un... Tiene que tener un grado también. O sea, para ser un profesional acreditado, para ser un profesional competente, según el proyecto de Turing, uno tiene que investigar, elogia la investigación, uno tiene que seguir capacitándose, uno tiene que ser competente en todas las ramas, porque también parte del proyecto habla sobre que uno tiene que saber cómo ser docente, porque dice, uno tiene que saber cómo enseñar a las personas que no saben, o bueno, las personas de menor grado. O sea, por ahí está yendo el proyecto. Al final de cuentas, una formación integral, completa, pero seria, pues, o sea, algo que sí se lleva a la práctica y con realmente la investigación hecha, pero a conciencia, porque recuerden que las ideas hoy en día o bien están siendo una herramienta óptima o es una mejor difícil, y creo que eso lo podemos ver muy bien. Hay varias herramientas, o sea, hay varias herramientas efectivas, pero de por sí lo que se enfoca, o sea, todas las herramientas sirven, si bien, ni una herramienta es que te perjudica, pero lo que se enfoca es que todos aprendamos, o de por sí, que todos seamos investigativos. En la universidad estábamos llevando un proyecto, un seminario de investigación. Los profesores generalmente dicen tenemos que investigar, escogen un tema, pero ¿cuántos de nosotros sabemos qué investigar? La mayoría estamos investigando porque queremos sacar un título. El curso, claramente. Pero el proyecto Turing, como dice Javier, va más allá. Que no solo te quedes con una investigación para obtener un grado, un título, sino que seas ¿cómo se dice esta palabra? No. Trascendente. Sí, o sea, que estés trascendiendo poco a poco en el ámbito laboral, pero también con investigaciones. No puedes dejar de investigar nunca en la vida. Si es como decirte, tú estás leyendo un libro, no por saber el tema de ese libro, ya te vas a quedar solo con el tema de ese libro, no, sino tienes que leer más y más libros. A eso es lo que va, o sea, tenemos que apuntar como rumbo de una universidad que quiere ser acreditada, ¿qué más? Quiere ser competente y quiere generar empleabilidad. Quiere generar empleabilidad en los estudiantes. Tenemos que saber investigar, tenemos que saber prácticamente un poco de todo. Somos estudiantes sociales, tenemos que saber, como dicen, tenemos que saber geografía, economía, sociología, psicología, varias ramas de la misma carrera. Pues una formación. Tenemos que ser así como hay una anécdota que cuenta Espinosa, que aún así estuvieron matando a una persona en la puerta de su casa. Él seguía escribiendo su ética y seguía investigando, aún así estuvieron O sea, algo así tenemos que apuntar. Difundamos, o sea, no es tan complicado difundir una idea en la universidad. El proyecto de Turing es muy bueno, sí, porque está apuntando al extranjero. ¿A qué chico o chica no le gustaría estudiar en el extranjero por una beca o algo? Si ellos quieren estudiar, tienen que saber investigar. ¿Sí? Las ideas, de por sí, todas las ideas son buenas, siempre han llegado. Pero el problema acá en Perú es que no estamos preparados ni siquiera para un modelo educativo superior así. Hace poco hemos tenido, que será 2018, 19, que empezaron a cerrar las universidades por problemas de acreditación, porque la universidad no era de calidad. Pero si también nos enfocamos en otros lados, simplemente los estudiantes no investigamos, los profesores no investigan, se nombran y ya está. Llegaron a la cúspide de su carrera. Y actualmente no pasa nada. O sea, ya para ir cerrando, prácticamente sería el proyecto Turing, el modelo Turing, es un modelo que sí abarca generalmente lo que es la educación superior y ayuda a que unas universidades se conecten con otras, pero también sirve para que nosotros mismos seamos conscientes que investigamos, seamos conscientes que podemos seguir aprendiendo mucho. En la educación actual peruana, las universidades están muy desprestigiadas.